Bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día de hoy nos concentra una actividad de singular importancia, toda vez que en el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Juez y de la Jueza, vamos a tener una conferencia magistral importantísima, de gran trayectoria, porque nos acompañará el doctor Iván Alberto Sequeiros Vargas, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República y además integrante de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de nuestro país. Para nosotros, para esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho, es un alto honor contar con la presencia del doctor Sequeiros en esta sala virtual, en esta tierra de Ayacucho, la tierra del Bicentenario, a la cual le damos la bienvenida al doctor Sequeiros, sin antes hacer presente el saludo al doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de este Distrito Judicial, y también a la doctora Tatiana Beatriz Pérez García Blázquez, presidenta de la Sala Especializada en lo Civil de esta Corte Superior, y asimismo a la doctora Lely Palomino, integrante de esta comisión. Y el saludo también de parte del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Miguel Johnny Guamoni Chávez, a los magistrados en general, usuarios que se conectan a través del Facebook Live de esta Corte Superior, a quienes damos una cordial bienvenida. Antes de iniciar esta actividad, vamos a tener las palabras de apertura del evento a cargo del doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas tardes al público en general, señoras y señores, magistrados, operadores jurídicos, trabajadores, abogados que están conectados por el aplicativo de Face Live. En este evento, la conferencia magistral sobre el Tribunal Constitucional y la Jurisdicción Constitucional, expositor el doctor Iván Alberto Sequeiros Vargas, al cual me une una amistad ya muy emérita, de muchos años, y para mí es un honor presentarlo, ya que actualmente el doctor está como vocal supremo en la Corte Suprema, ya de mucho tiempo, y la cual ha dado muchos aportes en los temas de su especialidad. En este momento es vital, ya que estamos a puertas de haber cumplido ya los años, los vocales magistrados del Tribunal Constitucional, y qué mejor en esta semana del Día del Juez y de la Jueza abordar un tema de mucha actualidad sobre el rol del Tribunal Constitucional y en la jurisdicción constitucional. Desde hace más de 50 años, el tema de boga es el Estado constitucional, superando el Estado de Derecho, y eso ha generado que la supremacía constitucional sea el tema vital en los estudios del ámbito jurídico. ¿Y qué tema no sea abordado por el Tribunal Constitucional? Nada está ajeno. Y esto, desde hace más de 20 años, el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, mediante su doctrina constitucional o precedente y vinculante, ha generado seguridad jurídica. Pero también ha generado temas de debate, temas por cuanto algunas doctrinas han sido superadas o precedentes que han sido cambiados, y eso genera que también sea un tema de discusión. Para mí es un honor presentar al doctor Iván Sequeiros, con el que me data, como digo, mucho tiempo, hasta época de practicante, en la Corte Superior de Justicia del Callao. Posteriormente hemos compartido también ámbito jurídico, en el estudio jurídico, y luego en el ámbito jurisdiccional en el Lima Norte, donde me inicié como juez. Para mí es un amigo, un jurista, llegó a ser presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, y en la cual su sapiencia y su capacidad ha hecho que sea uno de los juristas reconocidos en el tema constitucional. Bueno, doy como inaugurado el evento de la conferencia magistral Tribunal Constitucional y la Jurisdicción Constitucional, conferencista el doctor Iván Alberto Sequeiros Vargas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de este Distrito Judicial. El doctor Iván Alberto Sequeiros Vargas es juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República
y además es integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. El día de hoy va a disertar el tema el Tribunal Constitucional y la Jurisdicción Constitucional, tema de mayor importancia que enmarca, como ya dijimos al principio, esta importante fecha que celebramos en el Poder Judicial, el Día del Juez y de la Jueza. Para no dar más detalles, vamos a tener ya las palabras y inicio de esta conferencia a cargo del doctor Iván Alberto Sequeiros Vargas. Tiene la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. En principio quiero agradecer a la Corte Superior de Ayacucho a través de la Comisión de Capacitación y a título personal al doctor Helio Paredes Infanzón, que como bien él dijo, muchísimos años que nos conocemos, desde practicantes efectivamente en la Corte del Callao, lo que ha originado que evidentemente tengamos mutuamente mucho aprecio, y esto además ha desarrollado actividades académicas y jurisdiccionales también en conjunto. De tal manera que complacido de estar con ustedes para los efectos de conversar por un tiempo breve, lamentablemente, sobre unos asuntos que después que conversé con Helio me pude dar cuenta que eran extremadamente ambiciosos. Hablar del Tribunal Constitucional y de la jurisdicción constitucional a la vez resulta bastante extenso, bastante largo, bastante complicado y además bastante difuso también. Pero ya estaba el tema comprometido, en consecuencia trataremos de hacer un resumen de las dos materias, destacando aspectos esenciales y de repente destacando aspectos que en ocasiones se nos pasan porque definitivamente nos venimos acostumbrando a determinados comportamientos en materia de jurisdicción constitucional y en el comportamiento también del Tribunal Constitucional que nos está desubicando un poco en la relación que debe tener un tribunal de esta naturaleza con el sistema de justicia del Estado. Hemos pensado en principio hacer una distinción entre las dos materias que componen el título de esta conversación, Tribunal Constitucional y Jurisdicción Constitucional. Evidentemente, en primer lugar les voy a hacer una referencia muy sucinta de lo que significaría, de lo que debería ser un Tribunal Constitucional, y en segundo orden vamos a ingresar a la actividad que debería realizar este Tribunal Constitucional, que es precisamente la jurisdicción de la Constitución o la jurisdicción constitucional. Como bien saben todos ustedes, los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales se originan como organismos legislativos, no como organismos jurisdiccionales. Esto normalmente lo olvidamos. Organismos legislativos porque nacieron para controlar aquello que resulta trascendental en un Estado constitucional, la supremacía de la Constitución. Evidentemente, en la medida en que no solo entendamos lo que significa la supremacía de la Constitución, sino que efectivamente se cumpla este principio, este criterio de que la Constitución está por encima de todo, es que realmente va a tener validez esta teoría de la supremacía de la Constitución. Consecuentemente, para los efectos de sustentar y hacer realidad esta supremacía constitucional, se han establecido mecanismos de control de la Constitución para mantener incólume la plena vigencia de la Constitución. En este afán de mantener la vigencia plena de la Constitución, allá por principios del siglo XX, se percatan que uno de los que atenta esencialmente contra la Constitución es la función legislativa, a través de normas legales, o la función ejecutiva con su potestad legislativa también. Lo que pasaba es que constantemente se expedían normas legales, legislativo o facultades del Ejecutivo, que iban colisionando o iban trastocando lo que decía la Constitución. Esto en el comportamiento del ejercicio de poder resulta hasta cierto punto comprensible, porque el ejercicio de poder que está constreñido por la Constitución normalmente tiende a rebasar esos límites que le establece la Constitución. Por eso, para algunos ejercedores de poder, la Constitución les resulta encorsetado y de esa manera se desenfadan de este corsé que los ajusta y simplemente empiezan a gobernar sin Constitución. Pero cuando está la Constitución y está vigente,
evidentemente las potestades de ejercicio de poder están sometidas a lo que esa Constitución determina. Y no a lo que la Constitución lo interpretemos como querramos interpretarlo, sino que a lo que realmente quiere decir la Constitución. Este es un tema que a veces no se entiende, lamentablemente, y acudimos a criticar aspectos constitucionales sin percatarnos muy bien de lo que estamos criticando. O le echamos la culpa a la Constitución de muchas deficiencias en el comportamiento de las personas, de la sociedad o del Estado-gobierno, y creemos que cambiando la Constitución arreglamos los problemas. Y esto es absolutamente falso. La Constitución en todas partes del mundo es una norma esencial que tiene propósitos determinados, tiene un espíritu, tiene una intención, tiene una finalidad. Ninguna constitución en ningún lugar del mundo tiene el propósito de perturbar el normal desarrollo del Estado, de crear o de originar conflictos entre detentadores de poder. No tiene el propósito de impedir el desarrollo del Estado. No tiene el propósito de ponerle trabas a los que gobiernan el Estado, ni a los ciudadanos tampoco, ni que se atente contra derechos fundamentales, sino todo lo contrario. Todas las constituciones tienen el propósito de que las cosas siempre vayan bien. El problema no está en las constituciones, sino en quienes entienden o interpretan las constituciones. Entonces, a través de la interpretación o del entendimiento que tengamos de la Constitución, vamos a tergiversar esos propósitos y vamos a utilizar las normas de la Constitución para otro tipo de beneficios. En muchos casos, beneficios protervos o beneficios perjudiciales, no solo para las personas de la sociedad, sino para el desarrollo mismo del Estado. Y en ocasiones, interpretaciones que vamos a hacer para beneficiar a determinada persona o determinado grupo de personas que eventualmente con esa interpretación van a verse favorecidos. Entonces, estamos distorsionando lo que dice la Constitución. Por esa razón es que, haciendo una parte, las constituciones de los estados no tienen responsabilidad en las deficiencias de las personas que las interpretan con diversos intereses y tergiversan sus criterios. Entonces, no le echemos la culpa a la Constitución de nuestros defectos, de nuestras deficiencias, de nuestras propias ineficiencias, sino más bien preocupémonos de entender claramente lo que dice la Constitución o el propósito que tiene la Constitución. Como les decía, hecho este punto aparte, el ejercicio de poder va colisionando con la Constitución. Acuérdense que una de las definiciones de Constitución dice la norma legal o la norma fundamental que limita el ejercicio de poder. Y eso es verdad. Entonces, los gobernantes que tienen poder quieren siempre más poder, o quieren hacer cosas que la Constitución no les permite, o quieren hacer cosas al borde o al límite de la Constitución. Entonces, vienen estas colisiones. Y esto no es de ahora, o no es en el Perú, es en todas partes del mundo. En consecuencia, uno de los problemas que tienen las constituciones es que hay la tendencia siempre a rebasarlas. Por eso resultaba fundamental destacar, sustentar, hacer sólida la teoría de la supremacía de la Constitución y evidentemente también hacer que esta teoría en la realidad funcione bien. Como los que controlaban lo que decía la Constitución, principios del siglo XIX, estamos hablando de Europa, eran los jueces. La frase de Kelsen es clarísima: los jueces no están cumpliendo con su trabajo de controlar que las cosas se hagan dentro de la Constitución. Y la justificación era la misma que tenemos ahora: los jueces no tienen tiempo para eso. Los jueces están preocupados en resolver los conflictos de las personas y no les sobra tiempo para poder evaluar si determinados aspectos del desenvolvimiento estatal están dentro o fuera de la Constitución. Consecuentemente, ante esa ineficiencia por defecto de tiempo o por ausencia de opciones de poder hacerlo, en otros casos también por propia desidia de los jueces, ¿no?, es que viene la idea de los tribunales constitucionales luego de una evaluación bastante extensa que se produjo en algunos estados federales. La noción esencial del surgimiento de una Corte Constitucional es que controle que las cosas en el Estado se hagan conforme dice la Constitución. Esencialmente, fundamentalmente, básicamente, que las normas legales que cotidianamente salen en el Estado
estén dentro del marco constitucional. Vale decir, prevalecer la supremacía de la Constitución. Ese era el propósito. Por eso le dicen a los tribunales constitucionales en su origen legisladores negativos. Mientras unos hacen las normas, el tribunal saca las normas que no están de acuerdo con la Constitución. Entonces, su origen es netamente legislativo. Mayor claridad sobre el tema. Cuando Kelsen lanza la idea del Tribunal Constitucional, Peter Haberle, que es otro constitucionalista, dicen que era aliado o asesor jurídico de Hitler, ¿no es cierto?, le dice a Kelsen públicamente: oye, Kelsen, estás creando una nueva jurisdicción diferente a la jurisdicción que ya tenemos. Estás añadiendo a la jurisdicción del Estado una entidad jurisdiccional que va a ponerse por encima de los jueces. Kelsen claramente le contesta, esto está escrito, y le dice: no, señor, yo no estoy creando un órgano jurisdiccional, estoy creando un órgano, o estoy propiciando un órgano legislativo. Implica esto que las cortes constitucionales, los tribunales constitucionales, nacen para vigilar que las normas legales que cotidianamente se dan por el Estado-Gobierno estén dentro del marco constitucional. Y aquellas que no cumplen con esa exigencia, sacarlos del sistema normativo del Estado. Esta discusión entre estos dos constitucionalistas conocidos está claramente diseñando cómo es que se origina el pensamiento de crear tribunales constitucionales y cómo es que en el camino se distorsiona esto y tenemos lo que actualmente tenemos. Una vez que la Constitución de 1978 en España recoge, como estaba haciendo en Europa muchos estados, Tribunal Constitucional, lo hace evidentemente con el propósito que controle la constitucionalidad de las normas, pero además, y acá viene el problema, le da la atribución de conocer los procesos constitucionales. Vale decir, le abre la rendija, le abre la puerta o le abre la ventana, creo que fue una rendija, para que vea procesos constitucionales de protección de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional con esta rendija va ampliando, hace una ventana y posteriormente una puerta y empieza a evaluar bajo el criterio de control de vigencia de los derechos fundamentales toda clase de procedimientos judiciales, como actualmente ocurre tanto en España como en el Perú. Nosotros hicimos la Constitución del año 79, traen la idea del Tribunal Constitucional al Perú y hacen al mismo modelo español y nos crean el Tribunal de Garantías Constitucionales y le dan la atribución también de conocer en instancia final los procesos constitucionales de defensa de los derechos fundamentales. Frente a ese origen inicial que les mencioné, que era la idea de Kelsen, nos derivamos en una suerte de instancia adicional del sistema de justicia del Estado con un Tribunal Constitucional. Como el activismo del Tribunal Constitucional es propio de los seres humanos, personas que tienen poder quieren más poder y personas que deciden cosas quieren decidir más cosas. El Tribunal Constitucional en el Perú paulatinamente va ingresando a ver asuntos penales, asuntos laborales, asuntos civiles, asuntos administrativos, va viendo todo. Y no necesariamente desde la perspectiva de defensa de los derechos fundamentales, porque hacer una cita de la Constitución referida a un derecho fundamental no implica que estás evaluando un derecho fundamental vulnerado o no vulnerado en un proceso constitucional. Tantas resoluciones hemos tenido del Tribunal Constitucional que ven asuntos netamente jurisdiccionales ordinarios, con citas constitucionales para justificar evidentemente que están viendo asuntos desde la perspectiva constitucional. No hay duda que algunos otros casos se han visto desde la perspectiva netamente constitucional, lo cual podría justificar ese inmiscuimiento de este sistema de control de constitucionalidad en asuntos de la jurisdicción ordinaria. De tal manera que en este momento, en el Perú, los abogados y los ciudadanos en general dicen que si perdemos el juicio en el Poder Judicial, tenemos el Tribunal Constitucional.
Miren hasta dónde hemos distorsionado, hasta dónde hemos descalificado aquello que inicialmente se originó con un propósito y lo hemos convertido en otra cosa. Una entidad netamente legislativa ahora es una entidad esencialmente jurisdiccional. Y no solo de la jurisdicción constitucional que vamos a ver enseguida, sino además de la jurisdicción ordinaria. Han habido algunas reticencias en el Tribunal Constitucional que se han percatado de estas circunstancias y han dicho, no señor, estos casos ya no los conocemos, estos casos ya no los vemos. ¿Se acuerdan de los asuntos previsionales, donde antes se inmiscuye el Tribunal Constitucional como una justicia ordinaria? Ante la carga que se les vino, dijeron, no, esto ya no vemos más adelante. Entonces, van restringiendo ellos mismos su ámbito de competencia, porque no es que no se hayan percatado que se estaban metiendo en asuntos de la jurisdicción ordinaria, sino porque sencillamente la capacidad de respuesta del Tribunal Constitucional ante la demanda resultó exigua. De tal manera que había que disminuir esa carga para los efectos de alguna manera manejar la eficiencia del Tribunal Constitucional y dar respuesta a la ingente cantidad de demandas que llegan al Tribunal Constitucional. Es inaudito, por decirlo menos, en el Perú, el Tribunal Constitucional tenga tantas demandas, tenga tanta carga procesal. Si es inaudito que la Corte Suprema del Perú ya tenga tanta carga procesal, mucho más inaudito todavía es que el Tribunal Constitucional tenga la carga que tiene. Y esta carga, esto es curioso, lo ha llevado a distorsionar los propósitos del Tribunal Constitucional, que se los voy a explicar en 2 o 3 minutos. Las Cortes Constitucionales nacen como un colegiado de determinado número de miembros, que él se decía que sean miembros representativos de la sociedad, de diferentes sectores, para que desde su perspectiva evalúen lo que significa la Constitución y el atentado que se está produciendo contra esa Constitución. Las perspectivas tienen que ser diversas para el entendimiento cabal del propósito constitucional y que esto, la respuesta que da el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, abarque todas esas opciones. Entonces la respuesta va a ser completa. Va a ser una respuesta consensuada, va a ser una respuesta en función de lo que diferentes sectores de la ciudadanía representados en ese Tribunal Constitucional entienden lo que significa la Constitución en determinada materia. Esto, que estaba así concebido, evidentemente determina que el Tribunal Constitucional, caso Perú, primera vez, Constitución del 79, esté conformado por 9 miembros. 3 del Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 del Judicial. ¿No es cierto? Así estaba conformado el de Garantías Constitucionales. 9 miembros que debían reunirse en colegiado para ver todos los asuntos referidos al control de constitucionalidad. Esa es la razón esencial de existencia de un Tribunal Constitucional, un colegiado importante, representativo de la sociedad estatal, que dirima conflictos de carácter constitucional. Como el Tribunal Constitucional empieza a abocarse causas ordinarias, jurisdicción ordinaria, con citas constitucionales, evidentemente se ve desbordado. Desde el momento en que el Tribunal Constitucional, bajo el criterio de evaluar el derecho a la libertad de las personas, se inmiscuye en un asunto de prisión preventiva, ya está trastocando, ¿no es cierto?, sus propósitos y está derivándose en una suerte de jurisdicción adicional ordinaria o una suprajurisdicción ordinaria de última instancia. Lo mismo ocurre en los ámbitos, repito, laborales, civiles, comerciales, administrativos y en todas las manifestaciones jurídicas que el Estado tiene. No solo en eso, sino también en las políticas. Lo veremos un poquito más adelante. Trae como consecuencia esto, cada vez que hablo de Tribunal Constitucional me da escalofríos cuando empezaron a ver los asuntos previsionales. Era inaudito que en el Tribunal Constitucional se esté discutiendo cuánto le correspondía a esta persona como consecuencia de su compensación por tiempo de servicios o cuánto no le correspondía. Eso es propio de la jurisdicción ordinaria. Pero bueno, eso ya pasó a la historia. Como la carga era excesiva en el Tribunal Constitucional, en su ley orgánica hacen lo siguiente.
vamos a crear colegiados de 3 miembros para responder a la carga que tenemos. Oye, ya me estás distorsionando totalmente lo que significa el Tribunal Constitucional. La idea es que haya un determinado número de miembros colegiados que resuelvan todas las causas, todos los conflictos de carácter constitucional. Esa es la visión esencial que contiene la existencia de una Corte Constitucional. La Constitución tiene ese propósito. El origen mismo del Tribunal Constitucional tiene ese propósito. Entonces no me puedes estar creando tú cortes con menos miembros solo con la finalidad de responder a la carga que tienes. Eso es inaudito. Está haciendo Tribunal Constitucional contra la propia Constitución cuando tú eres el encargado de velar lo que debe hacerse según la Constitución. La Constitución crea posteriormente un tribunal, el que tenemos actualmente, de 7 miembros, ¿no es cierto? Y los 7 tienen que conocer todos los casos. Esa es la idea, esa es la visión, ese es el propósito, ese es el núcleo esencial de la Constitución cuando origina la Corte Constitucional. No es que me vas a dividir en 3 miembros o en colegiados de 3 miembros o en colegiados unipersonales y que cada uno vea lo que tiene que ver y ya convertimos esto en una justicia ordinaria común y corriente. No es esa la idea. La idea es que muchas cabezas piensen en el problema constitucional y resuelvan el problema constitucional. Pero como la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que pueden formarse colegiados, entonces ahora el Tribunal Constitucional con colegiados de 3 va resolviendo casos alegremente, ¿no es cierto?, de la jurisdicción ordinaria. Solamente se abocan los 7 cuando el caso es emblemático o cuando tienen que ver asuntos referidos a inconstitucionalidad de normas legales. Pero esa tampoco es la idea. La idea es que este colegiado, en su conjunto, por eso se creó el número determinado de miembros. Es como si dijéramos, creamos una Corte Superior con 3 miembros o creamos una Sala de la Corte Suprema con 5 miembros. Pero como la carga es excesiva de esa Sala Superior, vamos a permitir que cada juez tenga su propia carga. Pues vamos a dispersar y unipersonalmente van a resolver cada una de las causas. ¿Por qué? Por comodidad, por eficiencia, dice, para responder a la carga. La idea no es esa. La idea es que se cree el colegiado para que 3 resuelvan o revisen lo que uno hizo. Y allá 7 revisen lo que eventualmente, por ejemplo, en la Corte Suprema 5 se equivocaron. Hasta la lógica del control en materia de revisión jurídica la estás contradiciendo al originar estos colegiados de 3 en el Tribunal Constitucional, bajo las mismas ideas o bajo los mismos criterios de un tribunal ordinario. Entonces, hemos llegado a la distorsión total en el entendimiento de lo que significa una Corte Constitucional. La hemos trivializado, la hemos banalizado. Consecuentemente, tenemos una adicional instancia jurisdiccional ordinaria bajo el título de Tribunal Constitucional que supuestamente se inmiscuye en asuntos de jurisdicción constitucional, que es lo que vamos a ver a continuación. Además de eso, en la Constitución del 93 se estableció que el origen de los 7 miembros del Tribunal Constitucional vienen del Poder Legislativo. ¿Para qué se crearon los tribunales constitucionales? Para que controlen las normas legales que estén dentro de la Constitución. Supremacía de la Constitución. ¿De dónde salen las normas legales? Fundamentalmente el legislativo. Para eso sirve. Esa es su finalidad. ¿A quién van a controlar? Al legislativo. ¿Y quién los va a elegir? El legislativo. Oye, estamos en el país de las maravillas donde el controlado va a designar a sus controladores. Inaudito, ¿no es cierto? Por eso se producen estas lamentables consecuencias en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional o en la selección de los miembros del Tribunal Constitucional, que se hace por razones político-partidarias. No quiero decir por razones políticas a secas, porque las razones políticas a secas, en el buen sentido de la expresión de política, evidentemente son muy buenas razones. Pero cuando se hace ya se partidariza la política y se sujeta a determinados intereses, se perjudica, ¿no es cierto?, la esencia fundamental de lo que significa la política. Por esa razón, desde el origen, los miembros del Tribunal Constitucional parten mal. Además, ya amenazó en alguna ocasión el legislativo
que si se portaban mal los miembros del Tribunal Constitucional los podían destituir, bajo una lógica bastante trivial. Dijeron, como nosotros te elegimos, nosotros te podemos sacar. Y esa no es la idea. Nadie está por encima del Tribunal Constitucional, solo la Constitución. Y quien entiende o interpreta la Constitución es ese Tribunal Constitucional. Entonces, mal haces en pensar que tú, que originas a los miembros de este Tribunal Constitucional, los puedas sacar de ese Tribunal Constitucional por mal comportamiento. Los únicos que pueden sacar a los miembros del Tribunal Constitucional son los pares del Tribunal Constitucional. Esa es la lógica elemental. Consecuentemente, estamos con un Tribunal Constitucional que ha distorsionado totalmente sus atribuciones, hasta en la forma, ¿no es cierto?, colegiados de 3, y por otro lado, la esencia misma del conocimiento del Tribunal Constitucional, que debe ser la jurisdicción constitucional, no se está cumpliendo porque se están inmiscuyendo en asuntos de la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción común. Algunos casos los han rechazado por ese criterio, al decir, señor, en este asunto yo no me inmiscuyo porque no es un tema de debate constitucional, sino es un tema de debate ordinario. Consecuentemente, el arrastre constitucional que estás haciendo no tiene significación. Y declaramos improcedente el recurso que se ha interpuesto. Pero claro, más ha podido la potestad o la naturaleza humana de querer inmiscuirse en muchas cosas, y esto ha originado que ahora, reitero, lamentablemente, en el Perú, la gente piensa que el Tribunal Constitucional es la última instancia del sistema de justicia del Estado peruano. De hecho, se han producido muestras lamentables de esta situación y eso ha reforzado esta idea de que tenemos una instancia adicional en el proceso ordinario del sistema de justicia del Estado en el Tribunal Constitucional, lo cual es necesariamente incorrecto. Muy bien, dicho esto básico referido al Tribunal Constitucional, porque hay muchas otras cosas más, vamos a evaluar muy rápidamente lo que significa la jurisdicción constitucional. Y vamos a darnos cuenta, después de evaluar la jurisdicción constitucional, que aquello que está haciendo el Tribunal Constitucional es tan banal, es ¿cómo diríamos?, tan trivial, tan deleznable, ¿no es cierto?, que no se está abocando a aquello que realmente debiera ser. La jurisdicción constitucional, esencialmente, es la posibilidad de, bajo criterios de interpretación razonables de la Constitución, decidir las cosas del Estado desde una perspectiva jurídica en auténtica interpretación de la Constitución. Significa que la jurisdicción constitucional nos ubica en la posibilidad de resolver conflictos de cualquier naturaleza cuando estos conflictos tienen incidencia directa en el marco trascendental de la Constitución. Acá tenemos un pequeño problema, que es preciso que los propios operadores de justicia lo resuelvan, porque la resolución de este pequeñísimo problema no está en manos de la norma legal, está en manos de quienes ejercitan las atribuciones de la jurisdicción constitucional. Como podemos entender, y de hecho esto ya se ha dicho muchas veces, todas las actividades de las personas lícitas o ilícitas tienen un reflejo en la Constitución. Entonces, cuando una persona roba a otra, le roba la cartera, ese acto, ese hecho ilícito, ese delito, ese sencillo delito de robar, ¿cierto?, tiene repercusión constitucional. Porque en buena cuenta, podemos decir, se está atentando contra la propiedad de esa persona. La Constitución dice que la propiedad es inviolable, y acá están violando la propiedad de una persona. Entonces, en ocasiones el entendimiento de los derechos fundamentales de la persona nos ubica en lo accesorio, en lo no esencial de ese derecho fundamental, y sobre esa base pretendemos constitucionalizar todo y evidentemente acudir a la jurisdicción constitucional.
Ese problema, reitero, tienen que resolverlo los que tienen la atribución de la jurisdicción constitucional. Tienen que delimitar de manera idónea, de manera adecuada, de manera muy concertada, qué cosa es del ámbito constitucional y qué cosa no es del ámbito constitucional. Repito, todo podemos constitucionalizar. Y bajo ese criterio es que el Tribunal Constitucional asume la jurisdicción ordinaria en su totalidad, ¿no es cierto? Claro, porque si perdí el juicio civil donde me quitaron mi casa, atentaron contra mi derecho a la propiedad y yo soy legítimo propietario de ese bien, pero la justicia dice que no soy propietario, entonces me voy a la jurisdicción constitucional en defensa de mi derecho a la propiedad. Cualquier acto ilícito tiene repercusión necesariamente en la Constitución, pero eso no importa que todos los actos tengan cabida en la jurisdicción constitucional. En la jurisdicción constitucional tienen cabida aquellos trascendentales hechos que repercuten directamente en el marco normativo esencial que establece la Constitución. En aquello que fundamentalmente la Constitución está diseñando, ¿cierto?, de manera directa o de manera genérica, pero que afecta ese núcleo de protección que establece la Constitución. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en diferenciar la jurisdicción constitucional de la jurisdicción ordinaria. Esta diferenciación es la que nos trae los problemas. Frecuentemente ocurre, por ejemplo, que a nosotros los jueces nos interponen habeas corpus. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hemos resuelto supuestamente violando un derecho fundamental de una persona. Los dos principales argumentos que se utilizan son debido proceso y motivación. De cajón. Habeas corpus, debido proceso, motivación. Todos los jueces penales tienen su habeas corpus por esas razones. ¿Qué cosa interpreta la gente para constitucionalizar su jurisdicción y poder acudir al Tribunal Constitucional porque en la vía ordinaria ya se le acabaron las opciones? Alegan esas razones constitucionales. El entendimiento de esas razones constitucionales, por su propia naturaleza, debido proceso y motivación, por ejemplo, es un entendimiento bastante vago. Nadie puede precisarnos qué cosa finalmente es el debido proceso y nadie puede precisarnos cuándo algo está debida o indebidamente fundamentado o motivado. Lo que para mí está bien motivado, de repente para el otro está mal motivado. Entonces, la subjetividad en el entendimiento de estas materias trae como consecuencia la facilidad para que quien tiene la potestad constitucional o la jurisdicción constitucional pueda atribuirse competencia para conocer cualquier asunto. Y ese es el defecto, ese es el problema esencial que tenemos para los efectos de diferenciar la jurisdicción constitucional. Cuando hablamos seriamente de la jurisdicción constitucional, esencialmente estamos hablando de problemas políticos, no de problemas jurídicos. Estamos hablando de problemas políticos que los vamos a abordar desde la perspectiva jurídica y les vamos a dar consistencia para que ese debate político sea razonable. Como bien sabemos, los debates políticos, los conflictos políticos o las pretensiones políticas no tienen reglas. Y por su naturaleza política, ¿no es cierto?, están exentos de ser controlados en determinados ámbitos. Pero no por ser actos políticos están al margen de la ley. Entonces, uno de los principales ámbitos de desenvolvimiento de la jurisdicción constitucional es el sostenimiento, por ejemplo, de la democracia. Otro de los ámbitos de la jurisdicción constitucional es el aspecto electoral, como ha ocurrido últimamente. El otro ámbito son los derechos fundamentales. Son ámbitos donde la jurisdicción constitucional se hace notorio, se hace evidente, se concentra, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del entendimiento de la Constitución, porque el desenvolvimiento de estas actividades
están ceñidas esencial y básicamente a lo que dice la Constitución. Vale decir que la norma esencial que regula estas actividades es la Constitución. Consecuentemente, la jurisdicción constitucional tiene que preocuparse, tiene que concentrar, tiene que diferenciar su ámbito de competencia bajo determinados criterios fundamentales. No es para que se esté inmiscuyendo en asuntos judiciales ordinarios. Eso déjenlo a los jueces. Ellos se encargarán de eso. La jurisdicción constitucional es algo más concentrado, es algo más específico desde la perspectiva del entendimiento y correcta interpretación de la Constitución, y tiene más carga política que la jurisdicción ordinaria común, que evidentemente tiene básicamente carga jurídica con algunas connotaciones políticas que resultan normalmente intrascendentes. Pero en la jurisdicción constitucional, lo que esencialmente tiene trascendencia es precisamente el control del ejercicio político del Estado, porque ese ejercicio político del Estado se realiza en cumplimiento de las atribuciones que establece la Constitución. De tal manera que tenemos que centrarnos, bajo el criterio de jurisdicción constitucional, en el entendimiento de esas materias fundamentalmente. Pero acá nos hemos concentrado, como les hacía referencia, a inmiscuirnos en asuntos de la jurisdicción ordinaria con citas constitucionales y le hemos dado la calidad de jurisdicción constitucional. Por ahí andamos, lamentablemente, muy flexibles, muy inciertos, ¿no es cierto? Y no hemos podido concretar hasta la fecha o hasta el momento de manera bastante idónea y bastante directa y además bastante concentrada la jurisdicción constitucional. No le podemos llamar jurisdicción constitucional a cualquier cosa por esa facilidad que tenemos de repercusión en la Constitución de cualquier actividad de las personas. Tenemos que ser un poco más prudentes, ¿cierto?, en determinar los ámbitos de la jurisdicción constitucional. La consolidación de la democracia requiere, por ejemplo, mucho apoyo de la jurisdicción constitucional. Mucho apoyo. Es uno de los soportes de la consolidación democrática, la jurisdicción constitucional, porque le da razonabilidad, le da consistencia. Entonces, cuando al interpretar la Constitución, por ejemplo, el Congreso de la República dice, vamos a vacar al presidente por permanente incapacidad moral, el Tribunal Constitucional tenía que haber interpretado lo que significa incapacidad moral y dejar sentadas las bases y decir, esto es incapacidad moral permanente, en entendimiento de la Constitución. Consolida, ¿no es cierto?, un criterio constitucional directamente agredido y establece pautas para la adecuada interpretación de esa norma constitucional a fin de que los actores políticos en esa contienda se desenvuelvan según esos criterios jurídicos establecidos en el control de esa actividad política. Eso es jurisdicción constitucional. Ese tipo de desenvolvimiento de la jurisdicción constitucional no es que rehuyan los miembros del Tribunal Constitucional, sino que no se presentan muchos casos. O cuando se presentan, por los mismos prejuicios que tienen los miembros del Tribunal Constitucional, prefieren evadirlos, cuando esa es su materia esencial de conocimiento, su materia básica de desenvolvimiento, interpretar aquellos aspectos que en la Constitución tienen carácter genérico, ¿no es cierto?, y darles consistencia en una realidad determinada, en un momento determinado. Además, la jurisdicción constitucional implica la actualización permanente de la Constitución. Este es un tema que resulta singularmente importante porque uno de los criterios de buena vida de la Constitución o de buena actividad de la Constitución o de una consistencia constitucional
es su continuidad. No es bueno que estemos cambiando de constitución cada vez que surge un gobernante, ¿no? Eso no es bueno en ningún lugar. Por el contrario, es muy bueno que la constitución tenga continuidad, pero es bueno también que la constitución tenga dinamismo, tenga vida, tenga condición normativa real, concreta en determinado momento, en determinado contexto. Y esto ocurre cuando quien entiende o interpreta o controla la Constitución precisamente va actualizando ese entendimiento de la Constitución. Porque con el transcurso del tiempo es normal que las normas de la Constitución puedan ser rebasadas, puedan ser superadas, puedan haberse quedado en el tiempo y esto necesita ser actualizado. La jurisdicción constitucional se encarga de esa actualización. Normalmente cuando se habla de la jurisdicción constitucional, por ejemplo, queda rezagada la idea de la reforma constitucional. Los que defienden la jurisdicción constitucional dicen, no señor, la reforma de la Constitución es el último argumento para poder modificar la Constitución. Hay que mantener la Constitución, darle constancia, darle continuidad, darle vida, darle dinamismo y actualizarla a través de la jurisdicción constitucional. Para eso sirve la jurisdicción constitucional. Porque los criterios que establece la jurisdicción constitucional, además de estar involucrando ideas o criterios políticos, consolidan con ideas jurídicas, con principios o criterios jurídicos que resultan válidos, le dan consistencia a ese entendimiento de la Constitución y sigue vigente el texto normativo esencial. Si advertimos en este momento, nos vamos a percatar que la jurisdicción constitucional es algo más interesante de lo que realmente se viene haciendo. Es algo más trascendental para el Estado de lo que realmente se viene haciendo. No es estar corrigiendo si el despido de esta persona fue constitucionalmente válido o no fue constitucionalmente válido. Eso que lo resuelvan los jueces ordinarios. Eso es materia laboral, eso es materia que no vas a constitucionalizar bajo el criterio del derecho al trabajo que establece la Constitución o derecho a la estabilidad que establece la Constitución. Habrá algún momento que evalúes razonablemente ese derecho fundamental de las personas, pero no puedes estar metiéndote en todos los litigios laborales y estar diciendo si está bien o no está bien despedida una persona bajo el criterio de que estás asumiendo jurisdicción constitucional. Esa no es la idea. Tenemos que darle su valor, tenemos que darle su trascendencia, tenemos que darle su ubicación adecuada a la jurisdicción constitucional, en los ámbitos en que se desenvuelve. Pero en la medida en que podamos entender lo que realmente significa esta jurisdicción constitucional como un afluente o como un consolidador muy serio del desarrollo estatal en términos de Estado constitucional y en términos de democracia, es que sí estamos asumiendo plenamente la validez de la jurisdicción constitucional. El instrumento normal para consolidar la vigencia de la Constitución es precisamente la jurisprudencia de la jurisdicción constitucional. Esa jurisprudencia que sale de la entidad que se encarga de control o interpretación final de la Constitución es lo que le va dando vida a la Constitución. Eso es asumir la jurisdicción constitucional, antes de estar acudiendo a estos reclamos populistas, ¿no es cierto?, de reformar la Constitución o cambiar los artículos de la Constitución. Deja los artículos de la Constitución, salvo que sean evidentemente perniciosos, ¿no es cierto? Entonces, modifícalo. Pero mientras eso no ocurra, dale el sentido a través de la jurisdicción constitucional para que esa Constitución mantenga su vigencia normativa en el Estado. Evidentemente, la jurisdicción constitucional tiene algunos límites también, no es que lo puede todo. La jurisdicción constitucional está limitado por principios de derecho. La jurisdicción constitucional está limitado por la teoría política. No es
para que alegremente, bajo criterios de jurisdicción constitucional, nos convirtamos en activistas políticos y, utilizando la jurisdicción constitucional, nos inmiscuyamos directamente en asuntos netamente políticos. Tampoco es para eso, porque bajo ese criterio te está haciendo al otro extremo. La ecuanimidad, la concentración en el cabal entendimiento de la Constitución determina calidades y condiciones de idóneo desenvolvimiento de la actividad política del Estado, de un desenvolvimiento racional de la actividad política del Estado. Entonces, insisto con el ejemplo que nos ha pasado, tengo que ser racional como entidad encargada de establecer jurisdicción constitucional o jurisprudencia constitucional, de decir qué significa incapacidad moral permanente. ¿Qué significa eso para el Estado? ¿No es cierto? ¿O qué significa disolver el Congreso de la República? La Constitución dice eso. Entonces, la norma constitucional puede ser interpretada bajo diferentes criterios. Cuando se censura a 2 consejos de ministros, el presidente de la República puede disolver el Congreso. Tienes que interpretar jurisdicción constitucional, ¿qué significa eso? Si nos damos cuenta, vamos a necesariamente admitir que la jurisdicción constitucional, repito, es mucho más importante de aquello en lo que normalmente se está denominando jurisdicción constitucional en el Perú, que solo se circunscribe a evaluar asuntos ordinarios con citas o con referencias constitucionales para eventualmente justificar una jurisdicción constitucional. Bajo ese criterio, todo podría estar en el ámbito de la jurisdicción constitucional, y eso no es correcto. El ámbito de la jurisdicción constitucional es bastante restringido a los temas esenciales que les he mencionado. Derechos fundamentales, núcleo de protección esencial que establece la Constitución para el derecho fundamental. Creo que en la Ley Procesal Constitucional se dice: procede la acción de garantía constitucional cuando se agrede el núcleo de protección esencial que establece la Constitución para el derecho fundamental. No cualquier cosa, porque en torno de ese núcleo es que giran todas las demás circunstancias ilegales que se producen en función de ese derecho fundamental. De tal manera que no podemos estar acudiendo a la jurisdicción constitucional por cualquiera de estos motivos circundantes de ese núcleo esencial, solo cuando se agrede el núcleo esencial, ámbito de los derechos fundamentales. Igualmente, en el ámbito electoral, cuando se está atentando gravemente, ¿no es cierto?, contra el derecho fundamental de las personas, que son los derechos políticos. Y no vayas a estar distorsionando la elección popular, no vayas a estar realizando actividades que contravienen la voluntad popular. Entonces, canalizas a través de la jurisdicción constitucional y estableces criterios sumamente válidos desde la perspectiva constitucional para convalidar o, en todo caso, rechazar determinados actos dentro de un proceso electoral. Hay un ámbito que también, que ya se los he referido, que también tiene que ver con la jurisdicción constitucional, y es, por ejemplo, discriminar de manera adecuada las funciones que debe ejercer cada poder del Estado. Su propósito, uno de los ámbitos de desenvolvimiento de la jurisdicción constitucional es velar por la vigencia plena de la separación de funciones del poder estatal, bajo criterios trascendentales, no bajo criterios de política partidaria o bajo criterios de intereses subalternos, sino bajo criterios esencialmente teóricos fundamentales.
si la jurisdicción constitucional se inmiscuyera en estos asuntos que son propios de su desenvolvimiento, evidentemente tendríamos una jurisdicción constitucional bastante razonable, tendríamos una jurisdicción constitucional concentrada en temas que realmente justifican la jurisdicción constitucional y tendríamos que deshacernos de esos inmiscuimientos indebidos bajo el prurito de la jurisdicción constitucional en asuntos netamente ordinarios. Creo que en la medida que entendamos esto, finalmente tendremos la opción de canalizar adecuadamente lo que significa la jurisdicción constitucional como atribuciones finales del Tribunal Constitucional y lo que tiene que descartarse como jurisdicción constitucional porque resulta pernicioso, resulta perjudicial, resulta tergiversado pretender que todo se puede constitucionalizar. Lamentablemente, en los tiempos vigentes, la tendencia es hacia ese lado, a constitucionalizar todo. Y constitucionalizar todo implica acudir a la jurisdicción constitucional. Y acudir a la jurisdicción constitucional por todo es, evidentemente, desnaturalizar la jurisdicción real del Estado en materia de solución de conflictos. Por esa razón, me pareció importante, me pareció interesante y me pareció adecuado hacer algunas reflexiones sobre, primero, lo que significa el Tribunal Constitucional, lo que debe ser el Tribunal Constitucional, y en segundo lugar, lo que debe ser la jurisdicción constitucional. No olvidemos que en la medida en que cada materia sea adecuadamente tratada, sea verdaderamente tratada en su contexto, es que se ordenarán las cosas del Estado y se ordenarán también las cosas de los ciudadanos para que el Estado se desarrolle mejor. Pero en la medida en que andemos tan confundidos, ¿no es cierto?, y que la jurisdicción ordinaria la pretendamos constitucionalizar, y algunos casos de jurisdicción constitucional inclusive no las admitimos, porque creemos que es la jurisdicción ordinaria, en esa medida, evidentemente, no estamos todavía entendiendo muy bien la distinción entre lo que significa interpretar la Constitución para prevalecer la supremacía e interpretar las normas legales desde una perspectiva constitucional. Ojalá con el tiempo se corrijan estas confusiones. Está en manos de los que ejercen estas potestades. Reitero, estas cuestiones no son esencialmente normativas. No podemos decirle al Tribunal Constitucional qué cosas debe resolver o qué cosas no debe resolver. No, eso no se puede hacer. Pero sí podemos combinar a los miembros del Tribunal Constitucional que entiendan bien cuál es la jurisdicción constitucional y a los jueces constitucionales también que entiendan bien cuál es la jurisdicción constitucional para que finalmente canalicemos adecuadamente los procesos constitucionales. Como referencia cívica, nuestros ciudadanos también deben entender esto, porque la importancia de la jurisdicción constitucional deja de ser importante cuando se ordinariza todo. Ya no tiene prestancia, ya no tiene la misma significación, por ejemplo, una acción de amparo que cualquier otro proceso judicial. Ya no tiene la misma importancia una acción de habeas corpus que cualquier otro proceso judicial. Se ordinariza todo, se confunde todo y finalmente se pierde esa calidad especial, esa calidad diferente, esa condición diferente que debe tener la jurisdicción constitucional, que por lo demás tiene que ser bastante restringida. No porque no quieran tener carga, sino porque los temas de debate dentro de la jurisdicción constitucional son bastante específicos, son bastante concentrados. Los ámbitos de desenvolvimiento de la jurisdicción ordinaria es extremadamente variado. Los temas de la jurisdicción constitucional son bastante concentrados, bastante restringidos. Entonces, no inmiscuyamos en esta jurisdicción constitucional asuntos de la jurisdicción ordinaria y le restemos trascendencia a la jurisdicción constitucional, que evidentemente, bien aplicada y bien sustentada, sirve no solo para proteger adecuadamente los derechos fundamentales de las personas,
sino esencialmente para proteger márgenes de adecuado desarrollo en democracia de los estados. Por ese lado tenemos que encaminar la jurisdicción constitucional. Ojalá así se entienda. Muchísimas gracias y les agradezco por su atención. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Iván Sequeiro, por su excelente exposición. Más que todo de un tema debatible, de un tema que en sí creo que ha podido delimitar las funciones de la jurisdicción constitucional, las funciones del tribunal. Creo que es un tema que en verdad repercute, que en Colombia han estado discutiéndose cuál es el parámetro, ¿no? ¿Cuál es el límite? Y para ello vamos a invitar, creo nuestro colaborador de imagen debe tener algún asunto, invitar a la doctora Tatiana Pérez García Blázquez, presidenta de la Sala Civil, para que pueda hacer un comentario o una pregunta respecto al tema. Se le cede la palabra, doctora Tatiana. Muchas gracias, doctor Geli. Bien, muy buenas tardes, señor doctor Iván Sequeiros Vargas, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. He escuchado con suma atención e interés su ponencia importante sobre el Tribunal Constitucional y la jurisdicción constitucional. Sin duda alguna, como usted lo ha señalado y también como manifiesta, como refiere Fixamudio, la jurisdicción constitucional es una de las expresiones de la defensa de la Constitución, de tipo institucionalizada y jurídica, constituyendo una limitación del poder político con carácter objetivo y de control generalmente solicitado. El desarrollo de la jurisdicción constitucional otorga, como dice García Pelayo, plena fuerza normativa a la Constitución, además de transformar el Estado legal de derecho en Estado constitucional de derecho. El Tribunal Constitucional, estando a lo dispuesto en el artículo 202 de la Constitución, en la sentencia recaída en el expediente 3574-2007, ha dejado establecido que entre sus funciones está la de racionalizar el ejercicio del poder público y privado, velar por la supremacía de la Constitución política del Perú sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico, sean estas las emanadas del Estado o de entidades privadas, velando por el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas naturales o jurídicas y ejercer la tarea de intérprete supremo del contenido y alcances de la Constitución. Estando a lo antes señalado y también a lo referido en esta su exposición sobre la jurisdicción constitucional, que como nos ha manifestado es concentrada, específica y tiene carácter político, y existiendo a la fecha preocupación en un gran sector de la población por la designación de algunos ministros de Estado que habrían sido efectuadas con infracción inconstitucional, habiéndose incluso a la fecha interpuesto un habeas corpus a favor de los agentes policiales y de las Fuerzas Armadas por amenaza, se dice, a su integridad personal, pretendiendo se declare las resoluciones supremas que designan a 2 ministros de Estado, debido a que se trata de personas que tienen relación o han mostrado estar a favor de personas y grupos vinculados al terrorismo o que son objetos de investigación y lucha por el personal de las Fuerzas Armadas y policiales, incluyendo el Servicio de Inteligencia. ¿Cuál es su análisis a este respecto, doctor Sequeiros? ¿Cómo considera usted que debe resolver en última instancia el Tribunal Constitucional este tipo de cuestionamientos, de procesos que se están dando y que anteriormente también ya se dieron respecto al poder legislativo, en donde se alega, ¿no?, para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales que ahí se alegan, ¿no? Tanto más que, como usted lo ha referido, la competencia de la jurisdicción constitucional en los términos de su exposición básicamente es un tema para un control del poder político. Muchas gracias. Muchas gracias. En efecto, hay abundancia de demandas, ¿no es cierto?
bajo el criterio de la jurisdicción constitucional, porque, reitero, la facilidad de constitucionalizar cualquier materia no es complicado, es fácil. Pero esto no determina que necesariamente se tenga que activar la jurisdicción constitucional para tratar temas que en realidad, desde mi modestísima perspectiva, no tienen trascendencia constitucional. Cuando se elige a un presidente de la República, la potestad que él tiene de designar a sus ministros de Estado es amplia. Que éticamente no esté bien, que la persona haya tenido antecedentes o que haya estado siendo procesada o que en todo caso o tenga problemas de cualquier índole, no implica una opción real, cierta, concreta de amenaza a algún derecho fundamental de alguna persona, porque si van a interponer procesos constitucionales en defensa de los derechos fundamentales, lo que tenemos que evaluar desde el principio es qué derecho fundamental estamos poniendo en riesgo con la designación de esa persona. Entonces nos dicen más o menos lo siguiente: ¿sabe qué? Esta persona estaba vinculada con terroristas. Entonces, yo como policía, como miembro del ejército, veo en riesgo mi integridad física porque esta persona proterrorista eventualmente puede conducir su cartera en perjuicio de mis derechos fundamentales. Miren lo subjetivo del asunto. Miren lo amplio del asunto. Las normas referidas a protección de derechos fundamentales, y esto la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo ha reiterado varias veces, tiene que ser una amenaza concreta, una amenaza cierta, una amenaza real, no una posibilidad de que se produzcan determinadas circunstancias. Estamos hablando desde una perspectiva netamente jurídica, tratando de salirnos del ámbito político para los efectos de darle o no contenido jurídico a esos reclamos de carácter netamente político. Desde una perspectiva política podemos decir que es válido el reclamo, pero ¿cómo le damos sustento jurídico a ese reclamo políticamente válido o éticamente válido? ¿Correcto? La trascendencia de la jurisdicción constitucional tiene que medir si es posible darle consistencia jurídica a través de algún principio esencial de carácter de la teoría jurídica a ese reclamo de carácter político. Creo que las expresiones populares que contradicen determinadas acciones del gobierno son eso, son expresiones políticas que tienen que ser atendidas por la persona contra la cual se está realizando esas expresiones. Si pretendemos darle juridicidad a ese tema, de repente no vamos a tener consistencia, no porque el reclamo político no tenga consistencia, sino porque no hay argumentos jurídicos o principios jurídicos esencialmente afectados para poder revalorarlos. Tendríamos que establecer una jurisprudencia, por ejemplo, en este caso, de qué requisitos debe tener una persona para ser designado ministro de Estado. Eso está en la Constitución y son solamente dos: ser peruano de nacimiento y tener 25 años de edad, nada más. Cualquier otro cuestionamiento que se haga a la designación de una persona ya atenta inclusive contra el derecho de esa persona, sus derechos políticos. Porque esa designación no es una designación administrativa, no es una designación jurídica, es una designación política, en base al contenido político que tiene la Constitución. En consecuencia, no podemos pretender, ¿no es cierto?, darle condición jurídica a determinados comportamientos políticos que por su naturaleza la propia Constitución los admite. Ni siquiera tiene que saber leer o escribir una persona para ser ministro de Estado. Cauta es la Constitución: 25 años de edad y ser peruano de nacimiento. Nada más. Con esas condiciones tiene sus derechos políticos habilitados.
y con esa habilitación de sus derechos políticos puede ejercer esta función. Que la haga mal, que la haga bien, eso es otra cosa. Que tenga cuestionamientos, que no tenga cuestionamientos, es otra cosa. Pero de ahí a pretender decir que con esa designación eventualmente están poniendo en riesgo mis derechos fundamentales, creo que no hay consistencia en ese tipo de reclamos, porque definitivamente tampoco vamos a irnos con la jurisdicción constitucional al otro extremo, que es el riesgo. No vamos a convertir a la jurisdicción constitucional en un activista político para que vaya inmiscuyéndose en asuntos que no son de su competencia. Tenemos que medir tanto la admisión como las opciones o la posibilidad de desenvolvimiento de esa jurisdicción constitucional. De no ser así, estamos incurriendo en la arbitrariedad de la admisión o en la arbitrariedad de la decisión, porque nos estamos yendo a extremos que no estamos en posibilidad de controlar. Esa sería mi opinión desde la perspectiva de la jurisdicción constitucional. Los activismos resultan también perniciosos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a la doctora Tatiana Pérez García Blázquez por su participación en esta primera intervención como panelista en esta conferencia magistral conmemorando el Día del Juez y la Jueza. A continuación va a tener también las palabras el doctor Helio Paredes Infanzón, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados y también presidente de la Sala Laboral y Penal Liquidadora de nuestra Corte Superior de Justicia de Ayacucho, refiriéndose al tema que venimos abordando con el doctor Sequeiros, el Tribunal Constitucional y la jurisdicción constitucional. Bueno, en principio agradecer la excelente posición de parte del doctor Sequeiros sobre un tema de vital importancia y quisiera hacer un comentario y unas preguntas. Bueno, actualmente se vive, se comenta la denominación Estado constitucional, neoconstitucionalismo, y hay algunos autores constitucionalistas que han criticado esta denominación. Si bien es cierto, se ha superado un Estado de derecho, donde la primacía era la ley y ahora es la Constitución, pero sin embargo, mientras no se dé en una situación de transformación o de buena sintonía respecto a los derechos fundamentales en gran parte de los países, no se encontraría esa posibilidad. Esa es primera pregunta, ¿no? Si está de acuerdo o no está de acuerdo con este término neoconstitucionalismo o Estado constitucional, o sencillamente es una denominación que más que todo académica. El otro tema particularmente es que el artículo 3 de la Constitución permite que respecto a los derechos fundamentales, nuestra propia Constitución no es de tipo cerrado, es de carácter abierto. Procesal que tiene el Tribunal Constitucional y que lo permite el artículo 3 de la Constitución, se han creado varios derechos, como el derecho, por ejemplo, al agua potable, que no está en la Constitución, número clausus, pero que ha sido creada por el Tribunal Constitucional, como el derecho a la verdad, y muchas cortes también, como la Corte Interamericana o tribunales internacionales, han creado también derechos, y esto lo permite nuestro artículo 3 de la Constitución. Pero así como tiene aspectos positivos el Tribunal Constitucional en su ejercicio, también ha necesitado críticas respecto a lo que es los precedentes vinculados. Hace mucho tiempo, aunque a veces es bastante no creíble, el doctor, uno de los mejores procesalistas italianos, en este momento que ya falleció, estuvo en la ciudad de Abancay y criticaba respecto a que cómo es posible que la figura del precedente era una figura del derecho anglosajón y que en el derecho europeo no se habían dado tantos precedentes y que en el Perú se habían establecido más de 50 precedentes vinculantes constitucionales. Y el maestro italiano decía de que no era posible que se han dado tantos precedentes en el caso peruano, por cuanto en Europa se demoraba mucho tiempo para hacer precedentes.
Y el detalle está que a la fecha tenemos cerca de 60 precedentes vinculantes constitucionales y en la cual el propio Tribunal Constitucional ha dicho en qué consiste un precedente vinculante, pero sin embargo han habido varios cambios en los precedentes, cosa que criticaba este jurista italiano de eso, ¿no? Respecto al tema de los precedentes. Y qué decir también en la doctrina jurisprudencial. En el caso peruano, el tribunal habrá emitido más de 30.000 jurisprudencias, doctrina jurisprudencial, y muchas de ellas algunas contradictorias. Y eso ha generado crítica también y no genera una seguridad jurídica. La pregunta sería, ¿cuál sería un mecanismo en el cual no se den tantos precedentes que a la larga van a generar también cambios y que se puedan hacer un mecanismo de control? Porque el tema de precedentes de manera vertical y horizontal es la idea del precedente, pero sin embargo buscar algunos mecanismos de que, y también otra crítica que se mencionaba, si bien es cierto, el Estado constitucional permite la facultad creadora del juez, pero también se ha dado el caso de que en respecto a los temas de los precedentes se han dado innumerables, y ello ha significado que algunos sean contradictorios, ¿no? En algunos puntos. Y finalmente, el último comentario, lo hemos visto, estamos ahora a puertas de que ya los miembros del Tribunal Constitucional ya se ha cumplido el plazo de sus 7 años de nombramiento, están puertas de ser renovados, y han surgido algunas voces en el sentido y que qué mejor que los magistrados del Tribunal Constitucional sean nombrados por la Junta Nacional de Justicia y no por un tribunal, en el Congreso, que es un órgano legislativo, pero más político, y en la cual a veces no se ven los méritos, sino el aspecto político. Bueno, estos serían grandes rasgos con los comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, agradezco al doctor Helio por los comentarios y muy concretamente vamos a empezar por este último tema, la designación o selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es un tema bastante árido, por cierto, pero creo que la fórmula inicial que introdujo la Constitución del 79 resultaba válida. 3 de cada función de poder estatal, 3 del Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 del Judicial. Era mucho más equilibrado, cuando menos. Cuando se dijo los 7 del Legislativo, se malogró la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Lo ideal, como les decía, es que en la teoría la representación que ostente el Tribunal Constitucional esté integrada por personas representantes de diversos sectores empresariales, sectores trabajadores, sectores académicos, sectores universitarios, instituciones públicas, vale decir, una mixtura de representantes que en su conjunto tengan una mejor visión de lo que dice o significa la Constitución en determinadas materias. Esa es la idea. Que la Junta Nacional de Justicia los designe, tengo mis serias dudas. Tengo severas dudas respecto de este tema, porque hay muchos defectos en la selección de los jueces y evidentemente la selección de miembros del Tribunal Constitucional no va a estar constreñido esencialmente a los cartones que tenga el candidato, sino tiene que estar constreñido a otro tipo de evaluaciones, mucho más amplias. Entonces, esta selección tiene que realizarse de una manera necesariamente diferente, pero lo que sí es pernicioso es que en este momento los 7 sean elegidos por el legislativo. Tanto más si su función esencial va a ser controlar al legislativo. Eso sí, en eso sí estamos plenamente de acuerdo. Respecto de la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes, a eso le llaman activismo judicial o activismo constitucional, ¿no es cierto? Evidentemente, es verdad que el Tribunal Constitucional ha sacado tantos precedentes y en la jurisprudencia ordinaria también se han dado tantos criterios o doctrina jurisprudencial que nos hemos confundido. E inclusive se sacan criterios jurisprudenciales en mayoría, lo que ya es el colmo, ¿no es cierto? O sea, de 10 miembros, 6 dicen que sí y 5 dicen que no. Entonces, ¿qué criterio jurisprudencial está sacando solo cuando la mayoría está de acuerdo con ese criterio? No. Los criterios jurisprudenciales tienen que ser pensados en mucho tiempo, mesurados en bastantes evaluaciones y concertados y consensuados finalmente frente a una problemática determinada existente. Entonces, por eso es que los europeos tienen poquísimos precedentes, porque no salen a cada rato estos precedentes. No hay ese activismo de querer estar sentando bases de determinado criterio
en determinada materia para que los jueces vayan siguiendo esos criterios sin haberlo pensado muy bien. Los criterios necesitan, primero, un elemento fundante, ¿no es cierto?, una razón que lo origine, luego ir madurando el asunto, pensarlo muy bien, luego ir recibiendo información sobre la materia, ir inclusive propiciar la intervención de mucha gente para que dé su versión sobre el tema y finalmente consensuar en un criterio que resulte válido, no solo para el momento en que se va a sacar el precedente o la jurisprudencia, sino esencialmente para que sea duradero en el futuro. Por esa razón, este activismo de precedentes y de jurisprudencia vinculante ha sido y va a seguir siendo criticado en razón de haberse producido de manera muy atropellada y muy, en algunos casos, contradictoria. En la Corte Suprema han tomado la decisión de que las salas no expidan precedentes vinculantes, salvo que se produzca un acuerdo plenario del cual sí puede salir un precedente vinculante, porque antes ocurría que el precedente vinculante que salía de la sala transitoria no lo acogía la sala permanente o viceversa. En consecuencia, para evitar este tipo de inconvenientes, se ha establecido como criterio para sacar jurisprudencia vinculante solo los acuerdos plenarios. Por eso que en los últimos años ya no están saliendo precedentes vinculantes. Y finalmente, respecto del Estado constitucional, evidentemente son denominaciones que tienen la tendencia, diría yo, de estabilizar determinadas conciencias en los ciudadanos o determinados criterios en los ciudadanos. Si inducimos el criterio del Estado constitucional y que todo se va a basar en lo que dice la Constitución, lo que pretendemos es crear conciencia constitucional en los ciudadanos. Y eso es bueno, crear conciencia constitucional en los ciudadanos. En la medida que la ciudadanía tenga conciencia constitucional, va a defender su Constitución. En la medida en que no exista esta conciencia constitucional, la Constitución no significa nada para los ciudadanos, de tal manera que puede ser fácilmente rebasada por los que ejercen poder. Por esa razón, creo que la denominación del Estado constitucional resulta mucho más simbólico que real. El Estado constitucional requiere muchas condiciones para que pueda ser cierto. La denominación es atractiva, la denominación es importante y eso induce a que las personas vayan entendiendo paulatinamente que necesitamos un Estado, que el Estado esté regido por una norma fundamental y que no sean ya las personas que decidan las cosas del Estado conforme a su estado de humor en determinado momento, sino conforme a la Constitución. Y hay que inducir, repito, hay que sí, pues incentivar a la gente para que quiera a su Constitución como quiere a otros símbolos de la patria. Eso, en ese momento, como ocurre en otros estados tradicionalmente constitucionales, en ese momento la Constitución se hace sólida. De tal manera que la denominación creo que más va en ese sentido de inducir a crear esta conciencia constitucional que a reflejar una realidad existente que, como bien dijo Helio, todavía estamos lejos de percibirlo plenamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Iván Sequeiros, por sus respuestas también, y también a nuestros panelistas, al doctor Helio Paredes Infanzón y a la doctora Tatiana Beatriz Pérez García Blázquez, por las intervenciones en esta conferencia magistral que hemos tenido el día de hoy, en el marco de las actividades por el Día del Juez y la Jueza que celebramos el día de mañana. Queremos agradecerle, doctor, su participación en esta actividad académica que realza esta fecha importantísima para este poder del Estado y que nos involucra un poco más en la labor jurisdiccional que desarrollamos todos los días. Queremos agradecerle infinitamente a nombre del señor presidente de esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Miguel Yoni Guamani Chávez. Para las palabras de agradecimiento, invito al doctor Helio Paredes Infanzón para que pueda expresar su agradecimiento al doctor. Una palabra, doctor. Bueno, felicitar al doctor Iván Sequeiros por su excelente conferencia, bastante didáctica, con los ejemplos, también con su crítica constructiva, pensada y razonada de una manera certera de este tema constitucional que es vital. Y agradecer también a los participantes, a los magistrados de la comisión que se han conectado por el aplicativo Google Meet, y también a los operadores jurídicos por Facebook Live, y que realmente en este evento. Felicitar nuevamente al doctor Iván Sequeiros y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Iván.
Muchísimas gracias a todos. Un feliz día del juez para todos los señores jueces. Muy complacido de estar Feliz con día ustedes. del juez, doctor Iván. Igualmente, Un abrazo. felicidades para todos. Sí. Que les vaya muy bien. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas Gracias. gracias, doctor Helio Paredes Infanzón, doctor Iván Siqueiros. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, los señores magistrados y los trabajadores en general, le agradecemos infinitamente su participación, esperando que el día de mañana pueda tener un feliz día del juez y Dios lo acompañe con salud y prosperidad en su vida personal y familiar. Muchísimas gracias a todos los asistentes también a esta conferencia. Nos reencontramos en otra oportunidad. Muy buenas noches con todos. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego.